invito a inclinar sus rostros. Cariñoso Padre nuestro, Señor de los cielos, muchas gracias por esta preciosa mañana de tu sábado, por permitirnos congregarnos para conocer más de ti. Pedimos tu bendición, guíanos en lo que quieres enseñarnos hoy. Permite que lo que aprendamos nos ayude a crecer, a tener un encuentro contigo más profundo, de tal forma que nuestra preparación pueda ser también más profunda para estos días finales difíciles que nos ha tocado vivir. Te invitamos a dirigir este estudio, que tu Espíritu nos asista, que tu bendición sea con cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta mañana nos corresponde iniciar con ustedes la doctrina bíblica del matrimonio y la familia. Esa es la que con la que vamos a iniciar con ustedes. El matrimonio y la familia. Hay varias cosas que vamos a ir viendo en relación al matrimonio, la familia, los hijos. Vamos a compartir con ustedes hoy una especie de introducción de lo que es la doctrina de la familia, del matrimonio en la Biblia. Hoy vamos a tratar de ver por lo menos 4 aspectos en relación al matrimonio. Y vamos a entrar de una vez para aprovechar al máximo el tiempo. Debo decirles que algunas de las cosas que vamos a compartir serán nuevas para algunos, sorprendentes para otros y normales para algunos otros. Siéntase en la libertad de participar, de opinar. Si hay algo que no le parece, siéntase en la libertad de, ¿cómo diríamos? Disentir. ¿Ah? No, discernir es entender. Diferir. Disentir. Bueno, expresar que no está de acuerdo por algo y participamos, y eso más bien es provechoso para los hermanos que vean el video, que al tomar en cuenta que esto es en una audiencia en vivo, no hay nada planificado como que todo va a ser así, sino que no sabemos qué va a ocurrir en el transcurso del estudio. Habrá sorpresas en algunas ocasiones y eso no evitará, ¿verdad?, que el video salga igual a como quedó. Algunas de las inquietudes que ustedes tengan serán iguales a las que comparten algunos de los que estarán viendo este estudio. Entonces puede ser en ese sentido de mucha ayuda para otros que no le pueden preguntar nada a un video, pero ya alguien hizo la pregunta por él o por ella, ¿verdad? Así que adelante. Bien, primer punto que quisiéramos traer a colación aquí para discutirlo juntos y llegar a alguna conclusión provechosa en relación a la doctrina del matrimonio y la familia. El matrimonio es una institución divina, por lo tanto es bueno. Vamos a empezar por ahí. Algo de esto mencionábamos en la boda última que tuvimos, ¿okay? Vamos a ahondar un poquito. El matrimonio, repito, es una institución divina establecida por Dios, pues, por lo tanto es bueno. ¿Qué quiero expresar con esto? Todo lo contrario a lo que usted escuchará actualmente, casi que en cada ambiente en el que usted se desempeña, que el matrimonio es mal. Es una carga. ¿Qué más? Es un pariente. ¿Ah? Solo los tontos Es una lotería. entran en él. Es una lotería. Es mejor evitarlo. Es un fracaso. Mejor evitarlo. Una desgracia. Solo que mal acompañado. Mejor solo que mal acompañado. ¿Cuántas frases y cosas hay? ¿Saben? A veces inclusive al escuchar esas frases y hasta
en el hecho de participar en esas frases, lo miramos como un poco jocoso. Pero hoy vamos a descubrir algo serio en relación a esto, este primer punto. Voy a decirlo de la mejor forma que pueda. Compartir el concepto contrario a lo que estamos mencionando aquí como primer punto, que el matrimonio, por ser una institución divina, instituida por Dios, es bueno. Compartir lo contrario a eso, de cualquier forma en la que decidamos compartirlo, con un gesto, con participación activa, apoyando eso, es ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de los planes de Dios, y por lo tanto es estar a favor y en apoyo a Satanás mismo. No sé si alguna vez había visto eso. Es serio, es grave, con eso no se bromea. Es una institución extremadamente sagrada. Repito, el matrimonio es una institución divina y por lo tanto es bueno. ¿Y qué base tenemos para esto? Bueno, Génesis 2, el versículo 18, Génesis 2, 18, dice así: y dijo Jehová Dios, no es, ¿qué cosa? Bueno. ¿Qué no es bueno? Que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En nuestro contexto, ya después de muchos siglos, también hoy podríamos decir perfectamente no es bueno que la mujer esté sola. Allí dijo el hombre porque era el único que había. ¿Okay? Pero el principio es el mismo. Entonces, que el ser humano, hombre o mujer, permanezca solo, dice el texto, no es bueno. ¿Qué implica eso? No es el plan de Dios. Al ir avanzando vamos a ver por qué. ¿Por qué no es el plan de Dios que el hombre o la mujer estén solos? ¿Qué es lo que hay en el propósito de Dios al realizar el matrimonio? ¿Qué tiene que ver esto con el plan de redención? Bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y como contexto de esto, vean Proverbios 18, el versículo 22. El que haya esposa, halló el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Ven? El que haya esposa, halló el bien. O esposo, también. ¿Qué halló? Entonces, una desgracia en su vida. No, halló el bien, dice el texto. Esa es la mentalidad de Dios sobre el matrimonio. Es bueno. Está dentro de los planes de Dios como parte de sus beneficios para el ser humano, parte integral de sus beneficios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? ¿Vamos claros? Es un acto de amor el de Dios, el haber establecido esa institución para la raza que Él creó. Pastor, Sí. y en cuanto a, digamos, en el caso mío, bueno, yo cumplí, tuve la oportunidad de ser casado y ahora en cuanto a mí, digamos, en cuanto a una persona que queda viuda sola otra vez, ¿Sí? sería bueno entonces otra vez casarse. Mientras esté solo, la aplicación del texto es no es bueno. Eso es lo que el texto dice. No es bueno que esté solo. ¿Por qué? Por tantas razones de sentido común.
Es como está ahora el mundo. ¿Ah? Es como está el mundo ahora. No es tanto que- Más como está el mundo ahora, sí. Ok, pero no es bueno, es que una persona que llega sola de su casa, a hacerse todo, a comer solo, a dormir solo, a salir solo, ¿de qué va, cómo decir, llenándose, armándose de un elemento peligrosísimo que se llama como Soledad. Egoísmo. soledad? Sí, pero no estaba pensando en eso. Egoísmo. Vive para sí. Vive para sí y lo va a envolver el egoísmo, tarde o temprano. Me amo yo mismo nada más. ¿Ah? Me amo yo mismo y nada más. Es más, eso está difícil. Qué bueno. El amor, vamos a verlo ahora en un momento eso, pero el amor solo puede ser practicado donde hay más de uno. Pero eso es con la persona idónea. Con el otro mejor estar solo. Por supuesto. O sea, es que vamos a ir viendo, al repasar lo que es la doctrina del matrimonio, cómo Dios estableció todo, como todo lo que Él hace, en forma tan perfecta. Si yo le paso por encima alguno de los parámetros que Él estableció para esta institución que Él llama como Bueno. buena, si yo desatiendo alguno de los parámetros que Él estableció y entro en esta institución, repito, si yo no tomo en cuenta alguno de los parámetros que Él estableció para esta institución y no tomando en cuenta alguno de esos parámetros, yo entro en esta institución, yo voy a fracasar. Es buena la institución porque Dios la estableció, pero para que sea aquello para lo que Dios lo hizo, que es bueno, tiene que ser bajo los parámetros que Él estableció para esa institución. Que Dios esté. Tal vez puede ser como el sábado. O sea, si yo guardo el sábado de la forma que no debo, va a ser una carga. Igual, como todo lo de Él. Pastor, entonces ahí entra también lo que son diferencias de edades y todo. Muchas cosas, muchas cosas. Entra el sentido común, entra la lógica, entra muchas cosas. Que vamos a ir viendo, hoy solo vamos a hacer una especie de introducción. Vamos a ir viendo, esto nos llevará a 3 reuniones más o menos. ¿Okay? Y muy resumido porque hay un montón de cosas. Pero, bueno. Volviendo al punto. Siendo que es una institución sagrada, entonces ningún hijo de Dios debiera participar de ninguna forma en ninguna actividad o en ningún acto que distorsione este punto. ¿Cuál es el punto que estamos viendo? Matrimonio es bueno. El matrimonio es bueno. Entonces, ¿qué sería participar en alguna actividad o acto, qué sé yo, que vaya contra eso? ¿Me captan la pregunta? Claro, si estoy casado, si no, No, igual. Igual, soltero o casado, sí. No, ningún hijo de Dios debiera contradecir al Señor, haciendo de la institución del matrimonio algo que no es lo que Él dijo que es bueno. ¿Y cómo se puede hacer eso malo? Lo malo se aprende para no hacerlo. ¿De qué forma distorsiono yo este concepto de que el matrimonio es bueno y santo? Ahí compartiendo los dos la misma fe, la misma... De esa forma lo apoyo, pero ¿de qué forma lo distorsiono? Cuando hago una unión sin la bendición de Dios. ¿Ok? Cuando entro en esa unión sin la bendición de Dios.
Entonces yo estoy distorsionando el plan que Él estableció para el matrimonio. ¿Cómo entro yo en una unión con otra persona que echa por el suelo este principio de que el matrimonio es sagrado, es santo, es bueno, y por lo tanto yo debo agotar todo recurso que esté a mi alcance como hijo de Dios para promover eso que Dios dijo? ¿Cómo distorsiono esto? ¿Qué tipo de unión? Yugo desigual, sí, esa es una de las más comunes hoy día. Yugo desigual, ¿qué sería yugo desigual? Yo como creyente, unir mi vida con otra persona que no cree lo mismo que yo creo. Yo estoy pisoteando el plan de Dios para el matrimonio y yo no puedo esperar su bendición, porque Él no puede bendecir lo que prohíbe. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí hay mucho que hablar, porque algunos dicen, bueno, pero es que la persona en la que yo tengo puesto mis sentimientos, y noten, sentimientos, ahora vamos a hablar de eso, pero si es creyente, él cree en Dios, porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero algunos dicen, no, el mío, la mía es creyente, cree en Dios. Hay que ser extremadamente cuidadosos. Pregunto, ¿el diablo cree en Dios? Dice Santiago que sí, los demonios. Es más que creer, tiemblan. Pero el diablo no cree en Dios en un sentido salvífico, para salvación, porque de paso él ya no tiene. Cree en Dios en el sentido de que Él existe. ¿Cómo no va a creer en Él si estuvo en su propia presencia? ¿Cómo el diablo va a dudar de que Dios existe? Él le mete ese concepto a la gente, pero él mismo sabe que Dios existe. Eso no es creer en Dios. Eso no es ser creyente. Ser creyente es vivir la vida de un hijo de Dios. Entonces un hijo de Dios solo debe unir su vida en matrimonio, y eso involucra noviazgo, ¿okay?, con otro hijo o otra hija de Dios. Yugo desigual, una de las formas de distorsionar este primer punto. ¿Qué otra forma? Hay muchas. Ahora con los famosos matrimonios de homosexuales. Ok, homosexualismo. Homosexualismo, ustedes pueden leer, pueden imaginarse leer en la Biblia, entonces que eso sería bueno. Hasta famosos los hacen, pues bien los glorifican. Y hoy día está siendo promovido desdichadamente, inclusive usted lo mira hasta en las noticias, por personas conocidas como de muy alta moral, que ahora están defendiendo el homosexualismo. Se ha llegado a tal punto, pastor, que ahora están promoviendo también la adopción de niños en matrimonios de homosexuales y lesbianas. Correcto, sí, pero usted escucha decir en las noticias, no, yo soy felizmente casado, yo soy felizmente casada, no confundan eso. Yo es lo que estoy apoyando tal y tal cosa. Respeto a la expresión de los apoyo. Y la posición de él, ¿dónde está el respeto? ¿Ya? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y le hizo otro hombre, ¿no? Escuchaba de una de las noticias donde llevaron a dos personas y el encargado de defender con la escritura no supo defender, no pudo. Yo no entiendo eso. ¿Para qué alguien va a representar las escrituras si no las conoce? Plan de Satanás para usar a esa misma persona para dejar en mal la palabra de Dios. No pudo defender que Dios solo aprueba el matrimonio entre una persona de un sexo con otro sexo opuesto. No pudo defender eso. Y era representante religioso. Ese es el mundo religioso en el que vivimos. Tal vez él mismo lo creía diferente, por eso sí, no lo defendió. Correcto, pero entonces no es un representante del Señor, es un representante de una posición X que se ampara en la Biblia como una cortina de humo.
Pero entonces que no diga que va a defender lo que dice la Biblia. Pero bueno, el punto es el homosexualismo, el lesbianismo, que es lo mismo al otro lado. Una cosa que sabe que es aberración, hace como una noticia de un hombre, ¿cómo se llama ese país? Allá por Arabia o por ahí, no me acuerdo, que se casaba con la esposa, se casó con la muchacha porque la muchacha se había muerto, se casó con el cuerpo, entonces, Con el cadáver. Sí, quería casarse con ella, aunque sea la muerte. Eso ya Son obsesiones enfermizas. ¿Ok? Bueno, ¿de qué otra forma se atenta contra este principio? De que es bueno, es santo, es sagrado. La unión libre. Pastor, y otra cosa que se da ahora también, matrimonio, o sea, hombre y mujer, y tal vez el hombre tiene otro hombre y la mujer otra mujer, o cosas así. compartido. Sería, ok, sí, pero sería lo mismo. Manchar la institución santa que Dios dice que es buena con lesbianismo o con homosexualismo, con orgías, en ese caso. ¿Ya? Alguien mencionó lo último, unión libre. Unión libre. Eso no es lo que encontramos aquí. Porque vean lo que dice el texto. En Génesis 2, el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la primera boda. Él, Dios, trajo la mujer a ese hombre. Eso no es unión libre. Es la primera boda, solo que realizada por Dios mismo. Él la trajo a él. Ellos no tomaron su decisión allí solos. Es más, ni fue por iniciativa de ellos. Allí es donde entramos en la mayoría de problemas en el matrimonio hoy día. Porque la pareja decide por su propio criterio, por su propia cuenta, bajo sus propios conceptos. ¿Es esta o es este el que me corresponde o la que me corresponde? Y el acudir a Dios para que Él oriente, ¿es este? ¿Es o no es? ¿Recuerdan cómo era así en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan a Isaac? ¿Cómo? A quien Dios decidiera y se le puso una señal y Dios cumple con la señal. Esa es la esposa que tenía para Isaac. Cuando esto se distorsionó, recuerdan, también hay ejemplos de todo. No es lo que Dios quiere, sino lo que a mí me gusta. Sansón. ¿Qué terminó perdiendo? Fuerza, la vista, la vida, la libertad. Perdió todo. Porque quien estableció que esta institución es sagrada y que es buena, solo Él puede llevarnos a entrar en esa institución en la forma en la que se cumpla esto, bajo la dirección y los parámetros de Dios. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Estamos claros en el primer punto. Es sagrado. No se bromea con esto. ¿Ya? A Satanás le agrada que hagamos bromas y declaraciones negativas sobre el matrimonio, porque eso va calando y va calando y va calando hasta que se vuelve una institución común y corriente, que no lo es. ¿Okay? Usted escucha toda clase de cosas, como por ejemplo, el matrimonio es una jaula, no sé si han escuchado eso. El que está afuera quiere entrar, el que está adentro desea salir. El que está afuera quiere entrar porque no sabe lo que es estar adentro. Por eso quiere entrar, porque no sabe lo que es estar adentro. Pastor, quiere que yo, a pesar de todo lo que yo vi que pasó, yo le recomiendo a mis compañeros, o sea, que es bonito, bueno, aparte que es bueno, yo les digo que es establecido por Dios, que es bonito, o sea, una relación más como que uno lo hizo sin estar sin
he conocido bien la palabra del Señor y todo, pero ahora más el que conoce es algo lindo, es bonito, porque si está Jesús de por medio, si la gente pone a Jesús siempre en el centro de todo, él, o sea, qué lindo es el matrimonio, es algo bonito. Para mí fue algo muy bonito. Por eso yo diría, si tuviera que volver a hacer, yo lo haría, porque es algo... Definitivo. Pero entonces todo ese tipo de comentarios, hermanos, debe desaparecer de los hijos de Dios. Y las referencias al matrimonio deben ser bíblicas. Bueno, santo. ¿Ya? Ahora dicen que, aunque usted comenta que alguien se va a casar, le dicen que se cansó de ser feliz. Es correcto, todo ese tipo Que se cansó de ser feliz. esos comentarios se hacen en base a la ignorancia de la palabra de Dios. Y no debiéramos ser partícipes de eso. Segundo punto. El matrimonio y sus funciones son un símbolo de la deidad. ¿Bien? De la deidad bíblica. ¿Cuál es la deidad bíblica? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted va a encontrar a personas por allí que le dirán que el matrimonio es un asunto, y no estoy hablando de gente en el mundo, estoy hablando de líderes religiosos, y le van a decir que el matrimonio es un asunto meramente carnal, físico. La Biblia no presenta eso. El matrimonio y sus funciones son un símbolo de la deidad. Representan a Dios en la familia humana, o representa a Dios el matrimonio en la familia humana. ¿Cómo es esto? Así. Vean un ejemplo de esto. Leamos 1 Corintios 11, 12. 1 Corintios 11, 12. Que vamos a ir entendiendo por qué estableció Dios el matrimonio, qué quería transmitirnos. Dice, bueno, tal vez podemos leer un poquito antes, a partir del versículo 7. Dice 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, está hablando del velo, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Okay. Dice, el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, así también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Qué hay aquí? Dice que el hombre es imagen ¿de quién? De Dios. Pero la mujer, el hombre es imagen y gloria de Dios. ¿Y la mujer qué es? Gloria del varón, por lo tanto imagen también del varón. Porque ¿qué sale del varón? Cuando Dios hizo la primera vez, ¿qué tipo de ser? Una mujer. Una mujer, ¿de qué raza? Humana también. Imagen de él, del varón. Pero usted va a encontrar este mismo lenguaje entre Cristo y el Padre.
¿Ok? Vean por ejemplo Hebreos. Hebreos, vamos a ir al capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Y el versículo 3. Hebreos 1. El versículo 3 es un texto muy conocido por todos. Hablando de Cristo, el Hijo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y varias cosas más. El que me interesa por ahora es este punto. ¿Qué es Cristo del Padre? La imagen misma de su sustancia. ¿Qué es la mujer del hombre? Es la imagen misma de su sustancia. Vaya, ¿cuánto de humana era Eva? Total. ¿Cuánto de divino era el Hijo al tener la misma imagen y sustancia del Padre? Total. Van captando el punto. Ahora, quisiera que puedan captar lo siguiente. Y aquí entramos en el siguiente punto. ¿En qué sentido el matrimonio es un símbolo de la deidad? Vamos a leer. Y estamos entrando ya en el tercer punto. Este tercer punto es el propósito para el cual Dios creó el matrimonio. Y aquí vamos a comprender mejor en qué sentido es un símbolo de Dios mismo, de su propósito para la raza humana. Génesis 3:15, lo sabemos de memoria. Estamos en el tercer punto. Y démosle un título a ese tercer punto, y es: el matrimonio se instituyó para que la simiente de Dios, o del Dios que lo instituyó, se propague y se complete. Repito, el matrimonio se instituyó por el Dios que lo instituyó para que la simiente de Dios se propague y se complete. ¿De qué estamos hablando aquí? Génesis 3:15, ¿qué dice? ¿Alguno quiere leerlo fuerte y claro para todos? Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok. Aquí está hablando de la simiente de Dios, que iba a venir a través de ¿quién? ¿De qué personaje? ¿Con qué personaje iba a empezar esa simiente? ¿Ah? Con Eva. De ella iba a venir. ¿Ya? ¿Y hacia quién apuntaba esa simiente? Cristo. Hacia Cristo. También de Eva iba a venir la simiente mala, porque de un solo linaje hizo todo, de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Pero el Señor está apuntando aquí hacia el linaje santo. ¿Y cuál es el propósito de ese linaje santo? ¿Ah? Propagar la especie de ese linaje. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al hacer planificar que su simiente fuera naciendo en esta tierra? Que llegara Jesús, que naciera Jesús. O bueno, que llegara Jesús, sí, de esa misma simiente para salvarnos. Pero, ¿qué va a hacer Él con todas esas personas que vendrían naciendo en esa simiente? ¿Para qué los iba a usar? ¿O los va a usar? Para completar el número de los... ¿Ah?
¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer Dios con el grupo de redimidos? Completar el número de los ángeles que faltan, ¿verdad? Completar el número de los ángeles que cayeron. Pero eso es a través de ¿qué? Del matrimonio. No sé si me van captando el punto. El propósito de Dios al crear, al instituir el matrimonio, que su simiente se propague y se complete, para que sustituya a los ángeles que cayeron, y allí se completará el plan de redención de la raza humana. Y estas personas que ocuparán la vacante que dejaron los ángeles caídos serán la simiente de Dios que le representará a Él en todo el universo, en los millones de mundos. Hemos estudiado eso. Pero hoy quisiera invitarles a que miremos la profundidad que hay detrás del plan de Dios en el matrimonio. Por lo tanto, cuando yo decido unir mi vida con otra persona en matrimonio, tengo que pensar, los hijos que voy a procrear con esa persona es para contribuir a la simiente santa que ha de completar el número de los redimidos, que sustituirá a los ángeles caídos. Con ese propósito tenemos hijos. Si no es con ese propósito, estamos totalmente desubicados ¿para qué procreamos en este mundo? Y es en ese sentido que les digo, el matrimonio es un símbolo del plan de la deidad para la raza humana. ¿Cuál es el plan de Dios para la raza humana? ¿Cómo se llama? Plan de redención. ¿Y qué papel juega el matrimonio en eso? El que ya hemos mencionado. ¿Ah? Si no, ¿cómo? Vaya, supóngase que la cantidad de salvos no está definida todavía, que es lo más seguro. Me refiero que no han nacido todos. Puede ser, no sé. Que me dice a mí que lo más seguro sería que todavía no han nacido todos. Y ya no nacen más personas. ¿Cómo se completa el plan de redención? No podría. ¿Y esas vacantes que faltan? ¿Quién las completaría? ¿Me captan? Si ya no nacen más personas. ¿Y el plan de redención? Quedó a medias. ¿Me van captando el propósito del matrimonio? ¿Por qué es tan sagrado y profundo? ¿Y por qué yo no puedo unirme con quien sea? Porque entonces la prole será simiente santa. ¿Podrá ser simiente santa? Si la unión que yo realizo con otra persona para procrear, Dios no la aprueba. ¿Ven cómo hay demasiadas cosas aquí? Esto nos lleva al cuarto punto. El matrimonio es exclusivo para creyentes en el Dios de la Biblia. Vamos. El matrimonio es exclusivo para creyentes o para ser realizado entre creyentes del Dios de la Biblia. ¿Notamos ese punto? ¿O no? Una pregunta ahí. Tal vez una pregunta no, sino que eso lo lleva a uno a pensar el por qué los matrimonios de hoy en día, como dice la gente, que no están instituidos en estos principios, sino si es exclusivo para los creyentes en el Dios de la Biblia,
Por eso es que los demás no duran, porque ni siquiera están pensando en Dios, en ningún Dios. Solamente se unen porque hay que unirse. Es que definitivamente miren lo siguiente. ¿Qué dice la Escritura sobre el matrimonio en relación a que a pesar de que son dos? ¿Cómo son? ¿O qué son? Uno. ¿Recuerdan? 2:24 de Génesis. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Volvemos a lo que estábamos mencionando de que son un símbolo de Dios en esta tierra. ¿Cómo dice la deidad que son ellos? Uno. ¿Pero cuántos son? Son tres. ¿Pero en qué sentido son uno? En pensamiento, en acción. La misma esencia, los mismos planes, no hay contradicción en nada entre ninguno de ellos tres. Uno en unidad absoluta. Ese es el matrimonio. Es un símbolo de la deidad. Pero ¿cómo puede haber esa unidad absoluta entre yugo desigual? ¿O entre dos homosexuales? ¿O entre dos lesbianas? ¿Cómo? ¿Cómo puede representar eso a Dios? ¿Me captan? Lo que ha tratado de hacer Satanás es distorsionar el matrimonio. Porque el matrimonio es uno. Así como Dios es uno. El matrimonio son dos seres, bueno, y cuando vienen los hijos, ¿son cuántos entonces? Son tres. Papá, mamá, hijos. En ese sentido son tres, aunque sean 8 o 10 hijos. Pero son tres. Padre, madre, hijo. Son un símbolo de la deidad. Pero para que esos hijos puedan estar dentro de ese parámetro establecido por Dios, tienen que ser procreados por dos personas que son de la misma esencia, por lo tanto deben ser los dos humanos, pero dos humanos que Dios aprueba que se unan. Entonces nace la simiente de él. ¿Ok? Es muy difícil un caso que dos personas que sean de diferente religión se casan pero conocen este mensaje, si su vida cambia completamente los dos llegan a ser simiente del Señor. Entonces ahí sí. Correcto. Pero a partir de ese momento en que entregan su vida al Señor, debieran también sellar su pacto matrimonial. Volver a tener los votos. Debieran renovar sus votos. Porque los votos que hicieron no fue como Dios lo estableció. Y si teniendo un hijo ya, hay un cambio total, empezar de cero con el hijo, en el caso. Igual. Sí, se tiene ya un hijo que no se instruyó en los caminos. Bueno, ahora se cuenta con la dirección de Dios para que como dos seres unidos en un mismo propósito, que es glorificar a Dios, como era el propósito de Cristo, glorificar a su Padre, y el del Espíritu, glorificar al Hijo. Ven el simbolismo entre ellos tres. Entonces, ahora hay que buscar al Señor para que nos capacite para cumplir con ese propósito. De acuerdo, o a partir del momento en que yo salgo de las tinieblas, el Señor me saca de las tinieblas y me trae a su luz admirable, ahora su plan empieza a realizarse en mi vida, independientemente de lo que haya sido mi pasado. ¿Ya? Entonces, hermanos queridos, el matrimonio es exclusivo para creyentes en el Dios de la Biblia. Fuera de eso, Dios no puede dar su aprobación. Me decía alguien una vez, bueno, entonces el que no cree en Dios no tiene derecho a casarse. Si quiere casarse, tiene derecho a casarse. Pero el matrimonio no es para él. No cuenta con los medios para hacer de esa institución una institución para la que Dios la creó. ¿Por qué? Muy simple. ¿Cuál es el elemento básico? Y vean otra vez aquí cómo está el matrimonio como símbolo de Dios, de la deidad. ¿Cuál es el elemento básico que une a los miembros de la deidad? ¿Cómo se llama?
Elemento básico, amor. Amor. Dios es amor. Ellos tres. ¿Y por qué es que Dios es amor? De paso, aquí hay un asunto interesante. Para los que enseñan que Dios es una sola persona. Solo Padre. Y ahí tomó diferentes manifestaciones. Los que niegan 3 personas en Dios. Si eso es cierto, si Dios es una sola persona, o en algún momento fue solo una persona y después creó al otro y ahora son 2, al Hijo. Entonces antes de crear al Hijo, ¿a quién amaba? Sí. A ti mismo no tenía más nadie. Eso es amor. No, es egoísmo. Entonces si hubo un momento en que el Padre existía solo, él no amaba a nadie. Pero la Biblia dice Dios llegó a ser amor. No sé si me captan eso. Dios es amor. Y el sentido de esa palabra ha sido siempre. Es lo mismo del término yo soy, el que soy. No quiere decir llegué a ser, sino he sido desde siempre. Cuando dice que Dios es amor, se refiere a lo mismo. Él siempre ha sido amor. Pero ¿cómo siempre ha podido ser amor si hubo un tiempo en que no tenía a alguien a quien amar hasta que creó a ese primer ser? No sé si se dan cuenta que la enseñanza de que hubo un tiempo en que el Padre estuvo solo es negar que Dios es amor. Entonces, cuando yo me caso, aprendo a amar de verdad. Es correcto. Antes no. Es tanto así que hasta que tengo un hijo puedo entender en parte el amor de Dios. Mientras no tenga un hijo, yo no puedo entender el amor de Dios, porque no sé cómo se ama a un hijo a tal grado. Dejar lo que tiene usted para dárselo a él. Sí, pero a tal grado de llegar al punto de dar a ese hijo para que muera por otro. Entonces voy a entender el amor de Dios por mí. Me ama tanto que dio a su hijo, pero si yo no tengo un hijo no puedo entender qué es dar un hijo. Por eso el que nunca ha sido papá o mamá, o la que nunca ha sido mamá, o el que nunca ha sido papá, nunca podrá entender a Dios igual que después de tener un hijo. ¿No les dice algo así la experiencia de Enoc? Lean, estoy en la historia de él. ¿Y cuándo fue que llegó a profundizar más su relación con Dios? Pero, volvemos al punto. El vínculo que une a la deidad es el amor. ¿Cuál es el vínculo que uniría al matrimonio? Si es un símbolo de ellos. El amor. Y cuando una persona es llena de amor, el amor es un don precioso que recibimos de Jesús cuando lo recibimos a Él. Si yo no he recibido a Jesús en mi vida como mi Señor y mi Salvador, yo no puedo amar a nadie. Es imposible, eso es imposible. Y aquí es donde cae en la presa del engaño el grueso de la humanidad. Mientras una persona no ha entregado su vida a Jesucristo, no puede amar a nadie. Cuando amo a Jesús, Porque el amor no es algo natural en nosotros. Venimos enemistados con el bien, amistados con el mal. Así nacemos ya, por causa de nuestra tendencia al mal. Nacemos maleados de fábrica. Algo tiene que ocurrir en mi vida para que de mí nazca amar. Y ese algo es la venida de Cristo a mi corazón. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, entonces estoy en capacidad de amar. Mientras eso no haya ocurrido en esa persona, quien se case con esa persona no puede ser amado o amada. Porque esa persona no sabe cómo. No es que no quiera amarte, es que no sabe cómo amar. ¿Por qué no sabe cómo amar? Porque Cristo no es el Señor de su vida. Él lo único que sabe es cómo buscar
inclusive con actos que pueden confundirse fácilmente con amor. ¿Cómo conseguir cosas de otro? Por otro. Dando esto, consigo aquello. Y las personas se van de luces. No, pero fulana es tan especial conmigo. Sí, pero lo ama. ¿O qué es lo que busca? ¿Y cómo va a saber usted? Cuando se casa. Ahí lo sabrá. Entonces, ¿qué sucede en la etapa de noviazgo? La etapa de noviazgo, ¿en qué sentido? Sí, ¿qué hay ahí? Si yo realmente reconozco amar cuando me caso, ¿qué pasó antes de casarme en esa etapa del noviazgo? Puedo confundir fácilmente el amor con infatuación, con sentimiento, con pasión. Por ejemplo, el muchacho no soporta pasar un día sin ver a la muchacha. Ahora sería mensaje, llamada, Facebook, ¿qué es? Y entonces la muchacha dice, me ama. Me ama, no un solo día que no me llame, me ama. Está infatuado. Entonces, cuando yo... No, perdón, puede que la ame. ¿Ok? Pero ese acto no significa que la ama. Aclaramos. Ok, entonces, yo tengo un novio elegido por Dios, por decirlo así, que camina conmigo. Cuando yo decido o nosotros decidimos casarnos, es porque los dos, aparte de los sentimientos que tenemos, aunque todavía no haya amor puro, verdadero, que ese va a suceder hasta que nos casemos. No, para nada. Ah, esa es la parte que no entiendo. No, para nada. Es más, no, sería lo peor que podrían hacer. Porque se estarían casando, es más, conscientes de que no se aman. A ver si nos llegamos a amar. Entonces, ¿qué es lo que sucede antes del matrimonio? ¿En la realidad o lo que debiera suceder? En lo que debiera suceder en un noviazgo cristiano. Debe ser realizado únicamente, el noviazgo debe ser realizado igual, únicamente entre dos creyentes. Porque si los dos aman a Dios, entonces pueden amarse mutuamente. Entonces debieran casarse cuando el Señor se los disponga. Entonces es un nivel, es como un nivel o un grado de amor nada más el noviazgo, y cuando nos casamos realmente conocemos el verdadero amor entre nosotros. Ya asumiendo que las dos partes tienen a Cristo en su vida. Va en crecimiento eso. Okay. Sí, va en crecimiento eso. Esa relación por lo menos debiera ir en crecimiento. Si ambos aman al Señor, porque entonces pueden amarse mutuamente. Pero si uno de los dos no ama al Señor, esa relación va a estar basada en el egoísmo, en el interés propio, y entonces vienen los líos que yo he estado con varios matrimonios, muchos años, con problemas matrimoniales y demás, donde en algunos casos, bueno, en muchos hemos encontrado con la ayuda del Señor felizmente la solución a los problemas, pero en varios casos, después de conversar con esa pareja varias horas, yo he llegado a la conclusión de decirles, miren, no encuentro ninguna forma en la que podamos soltar el nudo que ustedes han hecho. Que yo no encuentro la punta de ese nudo para intentar soltar. Aquí yo no encuentro cómo solucionar esto. Hagan lo que crean que deben hacer. No hay ningún consejo de mi parte. ¿Por qué? Porque uno de los dos o los dos, su vida no es del Señor. No hay ningún consejo mío que pueda servir. Yo aconsejo en nombre del Señor, como ministro de Él. Pero un consejo mío como ministro de Él no sirve para alguien que no es de Él y no quiere aceptarlo.
porque ni siquiera lo puede llevar a cabo. Sin Cristo en su vida no puede llevar a cabo un consejo del Señor. ¿Y qué pasa si uno de los dos engaña? Y dice, ok, yo voy a recibir a Cristo, me voy a bautizar, voy a ir a la iglesia, y está engañando a la otra persona. Sí, la engaña, permítanme usar el término, por tonta, ¿verdad? O tonto. Hay otro más suave, ¿verdad? Término. Por ingenuo, que suena mejor. Por ingenuo o ingenua. ¿Por qué? Es muy simple. ¿Y dónde está el error que lleva a todos los problemas futuros? El error en el noviazgo. Él o ella se lo hace o se la hace novio o novia sin asegurarse que esa persona pertenece a Jesucristo. Ya, vale. Llegó aquí cualquier persona a la iglesia donde nos congregamos. Llegó cualquier muchacho o muchacha, soltero, soltera, y encuentra otros solteros y solteras. Y entonces de pronto, ¿verdad?, me enganchaban por las pestañas, la mirada, ¿ya?, el cuerpo, la forma de ser, qué sé yo, y se enamoró de inmediato. Bueno, un error, eso no es enamorarse. Te la parió. Se infatuó de inmediato. Pero, le llamó la atención a tal forma que quedó, que decir, flechado. Flechado. Y entonces empieza una relación, en el caso tuyo, por ejemplo, primer ejemplo, empiezas una relación como soltera con ese muchacho que te impactó, nomás verlo entrar, por los ojos, ¿verdad? Te impactó por los ojos. Ok. Y empiezas una amistad que muy pronto termina en noviazgo. Error garrafal. No conoces a esa persona, si es un hijo de Dios o no. Pero como ya eres novia y se supone que tú eres una hija de Dios, y para que a futuro ustedes puedan llegar a formar un matrimonio, por lo que ustedes han conversado, por lo que él sabe que eso no será posible hasta que él sea de lo mismo que tú. Entonces hay que ir a los cultos, hay que guardar el sábado, hay que diezmar, hay que dejar de comer cerdo, hay que bautizarse y todo así. Para, no por, sino por ingenua tú. ¿Qué era lo que había que hacer? Verlo hacer todo eso sin que sea nada tuyo. Entonces sabes que no es por ti. Inclusive cuando está haciendo todo eso, le estoy hablando de realidades que estoy recordando ahorita, de casos específicos. Al verlo hacer todo eso, tú estás en libertad con cualquier otro muchacho. ¿Por qué? Ustedes no son nada, con ese muchacho no son nada, con ese que te impresionó. Pero él, al mirar que tú andas también en amistad con otro y le sonríes a aquel también, y era una persona libre. No le gustó. Ya el próximo culto ya no vino. ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué venía? Por ti. Es un asunto de sentido común. Pero la mayoría de la juventud se ciega. No, es que, ¿y cómo sabemos? ¿Y quién lo puede juzgar? ¿Y cómo sabemos que él en verdad no? Todas las excusas. Pero la Biblia dice, claro, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de él? Él está mostrando interés en una persona, no en las cosas del Señor. Recuerdo un caso así, real, en Pérez Celedón, hace como 26 años. Yo di una campaña evangelística y entre las personas que entraron a la iglesia esa vez entró un muchacho. Y una de las muchachas se enamoró. Y empezó una relación, en asunto de 15 días eran novios. Y vino a buscarme y preguntarme, pastor, ¿cómo ve? Le digo, como sabes, ¿verdad? Mal.
Dios no aprueba eso. Pero mira, no fallaba un culto. Después de eso salíamos a dar estudios bíblicos, salía con nosotros a dar estudios bíblicos. Como al mes me vuelve a buscar y me dice, pastor, vea, ya diezma. No fuma, no toma, no baila. Todas las características. Y yo, hermano, Dios dice no. Le digo, pero te doy, ¿quieres la clave para saber? Sí, dímela. A ver si funciona o no. Corta. Corta esa relación. Y sigue observando. No, y si se me va. Estaba clara, que no estaba siendo engañada. Y le dije, bueno, entonces haz lo que quieras hacer, para que venga a consultarme. Si ya estás definido en lo que vas a hacer, no me vas a perder tiempo. Sigue, haz lo que quieras hacer. Llegó un momento en que se querían casar. Él, entre comillas, como cualquier otro miembro de la congregación, y más fiel que muchos otros. Y yo no podía casar en esa época, estaba recién empezando el pastorado, y entonces todavía no estaba autorizado para casar, pero me tocaba buscar quién lo casara. Entonces yo le digo, no, yo no busco quién lo case a usted. Entonces buscó por sí misma, llamó a la misión en ese tiempo, y el pastor que buscó me llamó, yo le expliqué el caso, y él fue y lo casó. Dice él, porque Dios no lo casó. Él no bendijo eso. Pero bueno, me trasladaron de distrito y como al año fui de vacación a ese lugar y fui a visitar a esa hermana. Vivía con la mamá. Hacía más de medio año se habían dejado. Como mes y poquito después de haberse casado, le dijo a ella, a partir de ahora no asistes más a esa iglesia. Ahora eres mi esposa y yo decido. Ella no aceptó eso, pero se tuvo que separar de él. Ahí estaba. No se puede divorciar porque ahí no había habido adulterio. No podía hacer su vida como otra persona y ya desgració su vida por el resto de sus días. En ese sentido. Razón, ingenua, por gusto. No hay por qué ser, por qué caer en esos anzuelos, son fáciles de captar. Pero si la persona viene y normalmente empieza su vida con el Señor y todo normal, pero usted aguántese. El expresar sus... aguántese, observe primero. ¿Ya? Pero esa es la razón por la que hay tanta fracaso. Si todo hijo de Dios, joven, señorita, decidiera aplicar estos principios y no buscar unir su vida en matrimonio con alguien que no es hijo de Dios, no va a fracasar, no tiene cómo fracasar. A la hermana White le escribieron una carta una vez, una muchacha, diciendo que ella había dado su palabra de matrimonio y cómo ahora decir no, después de que ella le escribió. Y entonces, la hermana White le dijo, aunque usted haya dado su palabra, prácticamente rómpala. Y no desgracie su vida para siempre. Ya no se había casado, pero su palabra de casarse. Vamos. ¿Cómo funciona esto que estamos tratando hoy? Repito, primer punto, el matrimonio es una institución divina, establecida por Dios y por lo tanto es buena. Todo tipo de comentario negativo sobre esta institución ofende a Dios.
y agrada al enemigo. Todo tipo de broma y chiste sobre esta institución agrada al enemigo, porque esta institución es sagrada. Dos, ¿me ayudan? El matrimonio y sus funciones son un símbolo de la deidad que lo instituyó. Tres, el matrimonio fue instruido para que la simiente de Dios se propague y se complete. Y cuando ese número se complete y se sustituya a los ángeles que cayeron, Él viene por esa iglesia que provino de matrimonios. Procreamos hijos para eso, no para verlo qué lindo, qué gordito que está, que bueno, y eso no sería nada bueno. Es para que formen parte del reino de Dios y se complete su propósito de redención para la paz. Y cuatro, por todas estas razones, el matrimonio es exclusivo para creyentes en el Dios que lo instituyó. Cuando alguno de esos principios se rompe, la institución del matrimonio fracasará tarde o temprano en algún momento del camino. Mientras estos principios se mantengan, no hay razón para el fracaso, no existe, porque cuenta con la bendición de Dios. Preguntaba a alguien, bueno, ¿y si el que yo formo, yo soy hijo de Dios, pero mi cónyuge no? No, ya usted no puede devolverse. Cuidado, porque hay quienes enseñan eso. Ah, déjela, entonces ahora cásese con una o con uno que sí es hijo de Dios. No, usted ya no puede volverse. Y el consejo del apóstol Pablo ahí es: si la parte no creyente consiente en vivir con la parte creyente, con el cónyuge creyente, no le abandone, excepto que la parte no creyente decida por su cuenta irse y abandonar el matrimonio. Nunca el creyente. Pero igual queda, no puede volver a casarse. No, eso es otra cosa, porque no habría adulterio. Estamos ahí, lo que corresponde es buscar al Señor para que obre en el corazón del otro. Y entonces podamos ser un matrimonio símbolo de la deidad, de unidad completa. El caso mío, yo era creyente, pero ella no. Okay. Ella llegó a ser. Hay que buscar cómo ella entre a los caminos del Señor. O al revés, si fuera el caso. Tengo muchas preguntas ahí que lo que Okay, abrimos a preguntas ahora. Una vez en relación a esto que estábamos mencionando de la persona no creyente, que de no consentir vivir con el creyente, se va. Lógicamente el no creyente en algún momento va a desear hacer su vida porque quiere estar con otra persona, lo hace o entra a adulterio. Pero no tengo claro porque el texto lo que dice es, que lo va a entender es que es permitido divorciarse en caso de separarse. Bueno, en caso de adulterio. Oh, okay. En caso de adulterio. Sí. Pero el texto no deja claro que si esa persona que fue la ofendida tenga derecho a volver a hacer su vida. Porque lo que él está tratando es el asunto del divorcio. Sí. ¿Cuándo es permitido en cierta forma divorciarse? Esa es una. Y la otra es que analizando un poco esto, me puse a buscar aquí cuando usted mencionó el que Dios escogiera a la persona, y empecé a buscar el caso de Isaac, que es uno de los casos tal vez más llamativos de la Biblia, cómo él deja en manos de Dios que Dios le escoja a su esposa. Y busco más adelante y no veo otra esposa a la par de Isaac. No sé si estoy claro, porque el papá sí tenía, y muchos de los patriarcas tenían dos esposas o más, pero él no. O sea, él tiene a su esposa y no tiene otra.
Entonces eso me dice mucho a mí, que al dejar el escoger a Dios su esposa, para él le bastó y le sobró esa que él escogió. La relación se mantuvo. Ok, no, él no tuvo necesidad como tuvieron los otros patriarcas de tener una, dos o tres esposas, que es una pregunta muy común cuando uno estudia con la gente en relación al matrimonio. La gente le dice, pero ¿cómo si los demás tuvieron, ve a Jacob, ve a Abraham y fueron bendecidos por Dios, ve a David, pero ahora me viene a la mente, ve a Isaac? Ok, quizás en algún momento Jacob no dejó que fuera Dios que lo quiera su esposa, o no sé, en algún momento hablaremos de eso ya más detenidamente. Y la otra es el matrimonio. No sé si el matrimonio, al ser instituido por Dios, debe regirse únicamente bajo las reglas de él a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, como vivimos en una cultura occidental, conocemos el noviazgo y todo el asunto, pero no veo el noviazgo en la Biblia, donde Dios lo haya instituido previo al matrimonio. Pero en otras culturas, ya no tanto occidentales, no se da eso. Simple y sencillamente se da lo que hizo Abraham con Isaac. Porque él fue el encargado de pedirle a Dios la esposa para su hijo. O sea, él le arregló el matrimonio a su hijo, pero es cultura. Entonces no sé hasta dónde el matrimonio tiene esa flexibilidad o no. Tal vez es bueno tomar en cuenta que en la época que nos describe el Antiguo Testamento, no había noviazgo. No había noviazgo. Conocían antes de casarse. Sí, los padres elegían, ¿ya? Y los hijos tenían suficiente confianza en sus padres para saber que la persona que elegían era una persona apta para ellos. Por supuesto que al ser guiados por el Señor, esos padres, ellos iban a tomar en cuenta todos los aspectos, ¿ya? De alguna forma tenían que comunicarse con ese hijo, con esa hija, para ver si había alguna atracción física también. No es que iban a ciegas, ¿ya? Porque no hay mucho sentido común en eso. Pero tal vez el problema que tenemos hoy es en que ese sistema que llevaron los hijos de Dios en esa época se tiró totalmente a la basura, al olvido. Ahora los padres no tienen ningún derecho a escoger, hoy diríamos ni a opinar, ni sugerir. Esta persona te conviene o no te conviene. No, ahora ya no hay. ¿Por qué? Porque las leyes que gobiernan esas cosas en nuestra cultura no son las leyes de Dios, son las leyes del hombre. Y ustedes saben que solo hay dos poderes, es el hombre pero dirigido por el otro. Es como hablar de la psicología hoy y el desarrollo y crianza de los hijos basados en la psicología de Sigmund Freud. Esta es la peor desgracia que le ha ocurrido a la humanidad en lo que es educación. Basarse en los principios de Sigmund Freud para criar a los hijos. Un ateo. Y eso es lo que rige hoy día. Hoy día los hijos deciden cómo viven su vida y los padres no pueden intervenir, porque entonces se lo quita el patronato. Acusan de abuso. Sí, pero la Biblia habla de la vara, no del abuso. ¿Okay? La Biblia habla de castigo físico, sí, en su momento. También, como disciplina, con prudencia, con sabiduría, con amor, en el momento propicio, etc. Pero eso ya no puede existir. Es lo mismo que rige ahora en esto que estamos hablando del noviazgo. Ya todos los principios bíblicos se tiraron por la ventana. Por eso vivimos lo que vivimos de desorden matrimonial, donde ya esta institución en verdad se ha convertido en una desgracia. Pero eso no es lo que Dios estableció. Él estableció algo bueno, pero bajo los parámetros que Él indica.
Y en relación a la primera inquietud, sí, el texto dice, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro. Así que sí lo incluye, el casarse con otro. Lo que está diciendo es, si el divorcio no fue por adulterio, y se casa con otra, está en adulterio, y con quien se case también. Si no lo incluyera, diría simplemente, repudia a su mujer, salvo por fornicación, y termina el texto. No pregunta. Si yo tengo un amigo, bueno, en el caso mío, yo tengo un compañero de trabajo que él anda con otra mujer. Yo antes andaba mucho con él, y ya corté eso. Yo no he vuelto a visitarlo, la casa de él. ¿Es correcto eso o está incorrecto? ¿Qué parte? Sí, yo le he dicho a él, no, no haber cortado esa amistad. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, y él pero soy yo. Entonces yo no he vuelto a tener contacto amistad con él. No, es correcto, la Biblia dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Su forma de vivir su vida es totalmente diferente a lo que tú conoces que Dios dice de cómo se vive la vida. No podemos andar juntos como amigos, ¿verdad? Tal vez en trabajo, porque no hay vuelta, ¿no? Es lo mismo, somos empleados del mismo patrón, pero como amistad no podemos andar juntos. Chocamos en nuestros conceptos. ¿De qué vamos a hablar? Y no compartimos lo mismo. Ese es el mismo caso de matrimonio en yugo desigual. ¿De qué van a hablar? Si todo lo que creen es contrario. Se casó un católico con un adventista. Bueno, sería imposible, porque en el momento en que se casó ya dejó de ser adventista. ¿Ya? Pero digamos. Y vino el primer hijo. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a presentar, lo van a dedicar al Señor o lo van a bautizar en la católica? O los dos. ¿O le van a hacer las dos cosas? Ese niño, ¿qué va a comer? ¿Qué no va a comer? ¿Qué va a tomar? ¿Qué no va a tomar? ¿Qué va a usar? ¿Qué no va a usar? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde no va a ir? ¿Qué va a ver en el tele, donde sea? ¿Qué va a ver? ¿Qué cosas va a practicar? ¿Qué no va a practicar? Cuando esté más grandecito, ¿va a hacer la primera comunión o se va a bautizar? Pero ¿cómo si ya se bautizó? Pequeñito, infante. ¿Entienden el embrollo? Eso es un despelote. Yo fui criada así. ¿Qué? Y es terrible. No, ni hablar. Terrible. Bueno, la confusión que forma en esa claro, usted no tiene dirección, no sabe qué gobierna en esa casa, en ese hogar y la vida de uno. Claro, mi mamá dejó de ser adventista en el momento que se casó con un católico, pero todavía había en mi casa enseñanzas adventistas que se perdieron en el camino, ¿verdad? Se van a perder. Se perdieron, pero que sí dejaron huella, pero también había una contradicción muy fuerte. El hombre de la casa pues también decía una cosa y por ejemplo, escuché también que a mí, mi papá me llevó sin consentimiento de mi mamá a bautizar. Bebita. Entonces, y mi mamá, aunque ya no practicaba, ya se había perdido mucho en el camino, pero ella no estaba de acuerdo con eso. Entonces, pero no podía impedirse. No. De su papá. Ajá. Y la ley lo apoya, que haga con esa bebita en ese sentido lo que él disponga. Sí. Todo por un simple violar el principio de no yugo desigual. Pastor, pues yo también aprendí en el camino algo, y eso fue hasta que encontré esta luz, que Dios me la dio, porque casada con un adventista con adventista, supuestamente con la bendición de Dios, y terminé divorciada. Entonces eso yo nunca lo entendí por años, porque yo decía, estuve en oración, yo nunca hice nada que Dios, pero hasta que entendí por medio de lo que estudiábamos que éramos yugo desigual estando en el mismo credo. Sí. Porque entonces ahora me estaba poniendo a pensar en la pregunta de ella,
éramos adventistas los dos, pero de nombre, porque había uno que sí y había otro que no. Lo que pasa es que yo nunca vi esos frutos y tal vez en su momento pues los daba, pero no era simiente de Dios. O sea, estábamos, tal vez a los jóvenes siempre nos criaron en la iglesia adventista pensando eso, que porque está sentado en la iglesia, en la banca porque de la su iglesia, nombre está en los libros, y porque está bautizado y está entonces es un hijo de Dios. es adventista y ya, entonces estamos en yugo igual. Eso tampoco es garantía de nada, porque aunque se reúna con nosotros en este momento, no sabemos si eso no es oveja. Y también la persona que está a la par mía, en cuál Dios cree, porque antes yo era del pensar de que yo tenía, mi mejor amigo era evangélico, casi pastor fue, y nos sentábamos a hablar y terminábamos peleados. Y él gustaba de mí y en algún momento me dijo, yo con usted cero, porque a donde llegamos al punto donde tenemos que estar unidos es donde más nos desunimos y los dos quedamos de acuerdo en eso. Pero él siempre me decía, todos adoramos a un mismo Dios, y yo siempre creí eso, siendo adventista, que Dios era uno y todos creíamos en el mismo Dios. Aquí yo aprendí que ahora el Dios que yo tengo no es el Dios de la persona que está a la par mía. Dios sigue siendo uno, solo uno. Sí. Okay, pero no todos adoramos a ese uno. No es el mismo. Okay. Entonces también el yugo desigual. Muchas gracias por mencionar eso. Lo captamos todos. Cuidado, no se confunda, porque alguien es miembro de la institución a la que usted pertenece, igual, la misma fe. Entonces, ambos obligatoriamente estamos en una situación en la que ahí no puede haber yugo desigual, no jamás. Ese pensamiento no es sabio. La única forma de saber si es yugo desigual o no es, primero, saber si usted es hijo o hija de Dios. Si no, le puede desgraciar la vida al otro. ¿Okay? Primero, saber si usted es hijo o hija de Dios. Y después, si el otro en quien usted está en planes de entrar en esa relación más estrecha, de amistad, de noviazgo, de matrimonio, es o no hijo de Dios, independientemente de lo que profese. Alguien decía, bueno, y si un qué sé yo, un bautista con un mormón, y el mormón es un legítimo ser entregado a Dios, y el bautista también a su fe, bueno, primero tiene usted que investigar a qué Dios es a quien está entregado un mormón, conocer el Dios de él, y ese bautista conocer el Dios de ese mormón, indagar si es el mismo. Va a descubrir, si estudia legítimamente lo que cree el mormonismo, que el Dios a quien sirven los mormones no es el Dios a quien sirven un bautista o un metodista o un adventista. Va a descubrir también usted que el Dios a quien sirve un bautista no necesariamente es el mismo Dios a quien sirve un adventista. ¿Cómo eso? ¿Qué dije? Muy simple. El Dios a quien sirve un bautista, ¿qué día guarda? De manera de ejemplo nomás. ¿Qué día guarda? El domingo. Y según él, ¿quién le enseña eso en la Biblia? A él. El Dios a quien él sirve. ¿Y el adventista qué día guarda? El sábado. Y según él, ¿quién se lo enseña? El Dios de la Biblia en la que él cree. El Dios de la Biblia en la que cree el adventista le dice que es el sábado. El Dios de la Biblia en la que dice creer el bautista le dice que es domingo. Pregunto, ¿es el mismo Dios el que le dice a ambos dos cosas distintas? Porque el Dios de la Biblia es único. Él no se contradice. No le puede decir a él, mira, es el sábado, y a él, no, es el domingo. No sirven al mismo Dios.
Lo siento, pero no están sirviendo al mismo Dios, son dos dioses diferentes. Y habría que indagar cuál de esos dos es en verdad el Dios de la Biblia. En algunos casos se va a descubrir que el de ninguno de los dos es el Dios bíblico. Y les toca buscar dónde está ese verdadero Dios y qué es lo que enseña. ¿Por qué? Se encuentra un mormón con un testigo de Jehová y ambos estudian el Dios a quien sirven y ninguno de los dos es el Dios bíblico. No, ninguno de los dos. Pero en ese momento serían yugo igual. El Dios de la Biblia, ninguno de los dos. El problema es que si no tienen al Dios de la Biblia, no pueden tener el amor de Él en ellos. No, eso es obvio. Pero yo digo, o sea, no podemos decir que puedan, digamos, casarse. Se puede, porque están en yugo desigual, aunque crean que están... Pero no pueden amarse. No pueden amarse porque el verdadero Dios no está en sus vidas. No lo conocen. ¿Y por qué digo que el Dios a quien sirve un testigo de Jehová no es el Dios de la Biblia? Ese es otro tema. Porque el Dios de la Biblia dice la Escritura que es uno solo. El Dios testigo de Jehová es uno y otro más pequeño, creado por ese único. Son dos, Dios y un Diosito pequeño. Ese no es el Dios de la Biblia. Es politeísmo. Prácticamente entonces el amor de dos personas que no creen en el Dios verdadero, como tiene que ser, es un amor. No es un amor real. Solo carnal, nada más. Sí, correcto. Se basa solo en eso, porque Es un sentimiento. Sí. O sea, yo no puedo amar. El amor de Dios, del único Dios verdadero en la Escritura, no puede estar en mí si yo no lo conozco a Él. Yo puedo ser una persona sincera, de corazón. Mi corazón no es para hacer el mal. Pero si no conozco al único Dios verdadero, el amor de Él no puede estar en mi vida. Yo no puedo amar a otro. Pero a veces vienen rayos de luz del Señor, vislumbres de su amor. En la más terrible ignorancia en la que yo pueda estar allá en una jungla, en Papúa, en Nueva Guinea o en el Amazonas. Y el amor de ese Dios puede venir a mí siendo yo un indígena con un taparrabo, un indio. El amor de Dios puede venir a mí en la luz en la que Él decidió que me llegue. Y si yo no me cierro a eso, Él puede revelarse a mí cada vez más. ¿Ya? Para que el amor de Dios venga a mi vida, yo no necesito tener todo el conocimiento bíblico. No, el amor no viene por el conocimiento bíblico, es por ese encuentro personal con Dios. Y tiene mil formas de revelarme. Está la revelación de las Escrituras, está la revelación natural, que es la naturaleza, y está la revelación especial, que son sueños, visiones, etc. ¿Okay? ¿Estamos? Una pregunta. ¿Cómo distorsionan los mormones el punto de tener muchos hijos? Para... O sea, tal vez no es bíblico, pero para que ellos sean dioses. Pero sí, precisamente cómo ellos lo distorsionan el tener bastantes hijos. Con el concepto que está en la Biblia, que el plan de Dios con el matrimonio es que la prole que salga de allí, la simiente que salga de allí, es lo que hablamos ahora, ha sido distorsionado en el mormonismo, ¿sí? Con el concepto de que los hijos que ellos creen sean dioses en otros planetas. ¿Okay? Ese es un concepto ya totalmente foráneo, fuera de lo que es el cristianismo. Eso es espiritismo, es paganismo, ¿ya? Parte de eso, ¿okay? como que el arranque tiene su base, pero muy rápido lo distorsionaron por otro lado. Por eso ellos hacen matrimonios celestiales, es por la eternidad. Con esa esposa con la que se casan van a tener hijos por la eternidad y ellos a ser dioses también en otros planetas y llenarlo de hijos, y sobre ellos esa pareja gobierna como Dios. Cada pareja en diferentes planetas.
es una distorsión total. Eso no tiene nada que ver con cristianismo. De paso, el mormonismo no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo, ni siquiera es reconocido como tal. El mormonismo es espiritual y en el sentido más puro. Vamos a verlo eso cuando estudiemos mormonismo detalladamente. Que sería una secta. Es una secta no cristiana, inclusive. Ni siquiera es una secta del cristianismo, que ha salido del cristianismo, es una secta pagana. Toda su enseñanza. Solo por darles una idea, según la doctrina mormona, ¿saben cómo nació Jesús? Según ellos. Adán, quien es conocido en verdad en el Antiguo Testamento, según ellos, como el Elohim, vino con su cuerpo físico como era, tuvo relaciones sexuales con María y nació Jesús de nuevo. Solo por mencionarles una de las más desorientadas enseñanzas mormonas. El plan de redención, cómo Cristo vino a redimirnos. Dicen que según ellos, hubo una votación en el cielo, porque estaba discutido quién venía a redimir a la raza humana, si Lucifer o Jesús. Entonces, por votación entre los ángeles, se eligió que Cristo sería el Redentor. Por eso Satanás se rebeló, porque él no ganó la votación, pero fue Cristo el que vino a ser el Redentor. Pero basaban inventos de ellos. Sí, en creencias de José Smith y algunos otros de sus profetas, pero eso no tiene nada que ver con la Biblia en lo absoluto. Es una distorsión de la A a la Z de todo lo que es la enseñanza. Pero no estamos en el caso de estudiando religiones comparadas hoy. Entonces, ¿alguna pregunta que haya quedado en relación a esto del matrimonio que hemos visto? Bueno, yo tengo una. Es que en Corintios, Apóstol Pablo habla de que mejor que se queden como los solteros. Sí, el apóstol Pablo aconseja a algunos que si pueden quedarse solos sin casarse, mejor, para efectos de que no les estorbe en la predicación del evangelio lo que tiene que ser el atender a una familia. En ese sentido es que él menciona eso, que hay algunos que han recibido de Dios la capacidad como para no estar urgidos de tener cónyuge, sexualmente hablando, que no busquen eso si no tienen esa necesidad, sino que dediquen su vida para servir al Señor. Pero nunca es una recomendación para la raza, sino para algunos casos específicos que quieren dedicarse al servicio del Señor y sienten que el atender una familia en cierta forma les podría ser un obstáculo. Él dice entonces que sirvan mejor al Señor. Y Jesús dijo que no toda persona era capaz de esto, o sea, del matrimonio. No era para todos tampoco. Porque los discípulos le dijeron que esto es duro, es algo difícil. Entonces les digo eso, que esto es dado, no es a cualquiera que se le da. Es correcto, no es para todos en ese sentido. ¿Ok? En lo que se refiere a la Biblia, cuando habla de que la creyente puede convertir al no creyente, es cuando los dos no son creyentes y conocen de Jesús y uno de ellos acepta y el otro no. Entonces lo que aconseja la Biblia no lo deje, es que no lo deje, que más bien con el testimonio de ellos puede ganarlo. Pero eso no se refiere a un creyente llegar a casarse con un no creyente. Para que a través de él llegue a conocer al Señor, no para nada. Nada, eso no es bendición de Dios. No, eso es torcer el texto así. No se refiere a eso. ¿Están claros? No. Y si una persona es cristiana y se casa con un no cristiano y no lo llega a convertir, quiere decir que tampoco es cristiano. No, es que el problema es que nadie puede convertir a otro. Es sobre exclusivo del Espíritu Santo. Pero a través de él llega a conocer a Cristo.
Sí, pero es que... Antes de, o sea, se casan antes de él conocer, antes de que la otra persona no conoce nada de Cristo, digamos. Ajá. Entonces, a través del testimonio del esposo o la esposa, llega a los pies de Cristo, pero si no llega, bueno, eso es lo que yo entiendo de ese que no se puede dejar. Ajá. Como lo que usted, ejemplo que usted dijo antes. Sería lo que el pastor dijo antes, o sea, puede dejarlo, pero no divorciarse porque no hay. Puede dejarlo si la persona no creyente decide abandonar al creyente. No que el creyente decida abandonar al no creyente. Sí. Pastor, pero después dentro de ese abandono, si el otro comete adulterio, sí puede. Es otra persona. Sí. Si el no creyente decidió abandonar al creyente y además de abandonar al creyente con el tiempo adulteró, liberó al otro para que se divorcie y pueda rehacer su vida con otra persona, al creyente. Pero si hay maltrato, puede entonces separarse. Hay pero maltrato sí físico. puede dejarlo. ¿Sí? Si hay agresión física, hay peligro de la vida, entonces el creyente puede separarse del no creyente, divorciarse no, solo por adulterio. Puede separarse para proteger su vida. Pero si un creyente comete el error de casarse con un yugo desigual y el yugo desigual toma la decisión de dejarla al creyente, entonces ahí sí puede divorciarse. No, Tampoco. porque no ha habido adulterio. Solo por adulterio. Solo por adulterio, de cualquiera de los dos. O sea, el no creyente decidió abandonar al creyente. Entonces el creyente está en autorización de Dios para divorciarse y casarse con otro, ¿no? La única causa por la que Dios aprueba un divorcio es el adulterio. Y tampoco es que el cónyuge adulteró, ok, entonces vamos a divorciarnos. No. Ese es el último recurso. Lo bíblico es perdone. Es más, está obligado a perdonar el ofendido. Si no, Dios no le perdona los pecados de él. Perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Ok? Si no se arrepiente. No. Igual lo perdono aunque no se arrepiente. Correcto. Pero si se arrepiente, Con más razón. con más razón. Pero no está obligada la persona ofendida a seguir viviendo con esa persona. O sea, entonces lo que han es expresado eso de que digamos, el no creyente se quiere divorciar. Ajá. Y entonces es como decirle, entonces si yo peco, usted tiene la culpa porque no me da el divorcio. Pero el creyente no puede divorciarse. No, Dios no le autoriza que dé el divorcio si no ha habido adulterio, si no ha habido fornicación. El divorcio es cuando ya la persona sigue lo mismo. Y no quiere dejar eso. ¿Qué mismo? El adulterio. No. Es que la persona inocente puede divorciarse con la primera ocasión que el otro le falló. ¿Ok? Desde la primera ocasión que el otro le falló. Está autorizado por Dios si quiere divorciarse. Dice que el último. Pero como último recurso. No es que está esperando que se divorciara, que adulterara para entonces divorciar. Eso es... eso está mal. Como que está deseando que... Correcto, eso no está bien en un hijo de Dios. Perdón. Es más, inclusive, eso lo que indica es que de alguna manera quizá participó en empujar al otro. Yo pienso que eso se deja de ver cuando la persona es cristiana y dice, perdono la ofensa, pero no puedo estar más con usted. ¿Por qué? Para mí, deja de ver que tal vez hubo cierto empuje, porque entonces esa persona no tiene amor. No tiene amor. ¿Por qué? Porque en el momento que hay amor, por ejemplo, si yo tengo mi pareja y mi pareja me es infiel, pero yo tengo amor porque yo conozco a Cristo, ¿ya? El que esté a la par de ella no va a depender de mí, sino de esa persona. ¿Por qué? Porque si ella me dejó de llamar, yo no puedo decirle que esté conmigo obligado. ¿Sí? Pero si viene de mí el decirle, bueno, usted falló, entonces yo la perdono,
pero entonces mejor cada quien por su lado. Verdaderamente, ¿será que yo tengo el amor de Dios en mí? Porque tal vez la otra, si quiere, o sea, porque sí, reconoció su error, reconoció su pecado, y si quiere volver a reiniciar la recuerden, le digo no. Recuerden que el Señor es nuestro modelo en todo. ¿Y qué ejemplo tenemos de Dios mismo como esposo de Israel? ¿Cuántas veces no te ¿Cuánto fue o cuándo fue que Dios decidió, está bien, si no quieres estar más conmigo porque sigues, insistes, persistes en estar con otros maridos, entonces te dejo libre? Recuerden las palabras de Jesús: ¿cuántas veces quise y no quisiste? Él es nuestro modelo. El cónyuge que nomás el otro le falló, entonces, bueno, papeles. Está en una condición seria espiritualmente hablando. Y luego lo perdona y no, o sea, si lo perdona, ya no puede volver a sacarle cara a ese eso pecado. es importante tomarlo en cuenta. En el momento en que un cónyuge le perdonó al otro infidelidad, esa infidelidad nunca existió. No tiene derecho nunca más en su vida a sacar eso. Eso no pasó. Porque igual Dios es nuestro modelo. Y lo que Él me perdonó, eso no existió más. Ya no existe. Está en el fondo del mar. Si cuando yo volví a fallar, Él me saca lo que tiró al fondo del mar, imagínense. ¿Captamos esa parte? Por eso es que no pasó. No somos verdaderos cristianos si no perdonamos de esa forma. Okay. No somos verdaderos. La imagen de Él no está en mí, entonces. Yo no perdono como Él perdona. Sigo guardando y recordando. Y cualquier error que cometa el otro de cualquier otra índole, bueno, pero es que recuerda. Sí. Que recuerde ¿qué? ¿Cómo va a recordar lo que no pasó? ¿Ya? No, ya no existe. Nunca pasó, además. ¿Cómo cuesta, verdad? Pero esa es la realidad bíblica del cristiano. Para el que tiene el amor que es Cristo no le va a costar. Perdón es perdón. Dice, más bien, al principio no fue así. Jesús dijo de divorcio por cualquier cosa. Que se divorciaran, el principio no fue así. Por la dureza de vuestros corazones. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés autorizó divorcio por cualquier causa que no fuera adulterio. Y es que tal vez en esa frase al principio no fue así, va a incluir muchas cosas, como el ojo por ojo, todo lo que él tuvo que establecer debido a la forma en la que ellos querían gobernarse. A la dureza. Él no podía obligarlos a la forma cosa que él permitió por... Yo sé. Pastor, y si estábamos estudiando que el matrimonio es para los hijos de Dios, si el matrimonio se realiza siendo un hijo pródigo, ¿es igual la bendición de Dios? ¿O en el momento que el hijo pródigo regresa, tiene que venir la bendición de Dios? No lo voy a entender. Muy buena pregunta. ¿Captaron todos? ¿Puede repetirlo? Agarremos la parábola, si el hijo pródigo se hubiera casado. Ok. Si el hijo pródigo estando allá con los cerdos, ¿se casa? ¿Se casa con? Con quien sea. Bueno, se casa con otra hija pródiga. ¿Ah? Depende de lo que escoge, digo yo, se escoge a alguien que tiene principios cristianos, aunque él esté mal, llega a recibir la bendición, pero si no, te consiguió a alguien cuando él estaba mal también. Ok, pero ¿cuál es el problema ahí? Ninguno de los dos puede amarse. Ninguno de los dos puede amarse porque el amor de Dios, si el amor de Dios estuviera en ellos, no estarían de hijos pródigos. Ya me refiero, Dios los ama, pero el amor de Dios que debe regir sus vidas no la está rigiendo. Entonces ninguno de los dos puede amar al otro.
Al regresar al hogar del padre, los dos, ahora tienen el amor de Dios en su corazón, ahora pueden amarse mutuamente. Mientras tanto no pueden. ¿Me captas? Pero entonces sí valió el matrimonio. La ley, la ley está casado. Legalmente. El país, sí. No, pero si están ahora, pastor, si están, tienen que ser. Entonces deben esos dos hijos pródigos pedir la bendición de Dios sobre esa unión que solo tiene legal. No están en adulterio, pero la bendición de Dios no la han pedido formalmente a Aunque través. estén aunque obviamente casados y todo, tienen que pedir la bendición. Sí. Si no estén ellos, si no, no hay amor. ¿Ah? Que la base del matrimonio es el amor, si no está ellos, no hay amor. Sí, porque el problema es que la bendición de Dios no la han recibido porque ¿cómo la recibían? ¿Quién se la daba en la condición que estaban? No podía recibirla. Si ambos decidieron regresar al hogar del padre, okay, pero ahora están casados, son esposos, pero por el poder civil que gobierna y pone orden, pero la bendición del Señor la necesitan como cualquier otra pareja. ¿Ya? Eso es como volver a nacer, entonces se necesita el matrimonio ahora en la pareja De para esos volver a dos nacer, seres nuevos. para volver a nacer en lo que es el matrimonio. Sí. Ustedes recuerdan que cuando el hijo pródigo regresa, vean lo importante de esto, cuando el hijo pródigo regresa, ¿qué hace el padre? Le pone el anillo. ¿Qué era el anillo? Símbolo de pertenencia a la familia a la que él había renunciado. Ahora los dos con el anillo, no matrimonial. No confundan. Ese tenía otra historia bien pagana, el anillo matrimonial. Ahora los dos con el anillo de señal de pertenencia a la familia. Ahora ambos como familia de Dios deben pedir la bendición. ¿Ya? Es algo como público. Sí, la bendición Para pública. Y un ejemplo de lo que yo dije antes, de eso de que el que se convierte puede, cuando llegan dos y conoce uno de ellos el Evangelio y se hace creyente. Dos que no conocían, Ajá. uno de ellos acepta a Cristo. Entonces con el testimonio del creyente puede llegar a convertirse. Creo que tenemos un gran ejemplo que ahora estamos discutiendo aquí, que es el hijo de Noemí que se casó con Ruth. Ajá. Ajá. Ella llegó y llegó a Ella ser aceptó primero, ¿verdad? Ruth. Sí, tu Dios era mi Dios. ¿Sí? ella aceptó antes de casarse. No, pero ella, digamos, el hijo de Noemí se casó con ella que no era creyente, es lo que entiendo de la Biblia. No era el pueblo de Dios. Ruth. ¿Sí? Y Ruth que llega a convertirse tanto que no deja a su suegra cuando se muere el esposo. Entonces ese es un ejemplo de que por el testimonio del esposo Ruth se convierte. No, porque, bueno, no lo he entendido así, de Ruth, porque ella llega hasta mucho después a aceptar al pueblo de Dios y tanto así que Noemí quiere deshacerse de ella, porque Noemí quiere devolverse a su tierra, pero no puede llevarla a ella porque era de otra nacionalidad, era de otra región. Acepta porque ya Ruth no quiere despegársele. ¿Ya? Y decide que ella vaya donde ella vaya. Pero la conversión de cuando Ruth llega al lugar donde conoce a Boaz, ella ya había aceptado. ¿Okay? Ella aceptó al Dios de la suegra, que era el Dios de la Biblia. Entonces, cuando Ruth se casa con Boaz, ambos son de la fe. Ella no hubo allí un matrimonio. Yo hablaba del primer matrimonio.
de los hijos de Noemí. Ruth no era el pueblo de Dios. Ah. Sí, con vos sí estaba convertida, pero estábamos hablando de Malón que Dios. Si el hijo de Noemí se casó con Ruth, fue porque no andaba en los caminos de Dios, porque buscó una que no era del pueblo. Sí, eso estuvo mal. Sí. ¿Ya? Él no era, él estaba, digo, propio. Pero antes, cuando, digamos, si él era de Israel, digamos, y se casaba con una de afuera, digamos, por ejemplo, y el hombre sí era la mujer, o la mujer, el hombre que venía tenía que aceptar todo lo que Dios ordenaba para poder entrar ahí, al pueblo de Israel. No sé si será el caso, pues yo imagino que Ruth aceptó todo lo que el marido creía, que era el mismo Dios. Es que tal vez volvemos a lo que mencionábamos a Vanessa, que él se va a bautizar, él va a diezmar, él va a hacer todo eso, ¿Pero por qué? pero el motivo por el cual lo va a hacer, es porque quiere galantear a la muchacha. Ya, por eso es el objetivo, no realmente el objetivo de hacerlo, es por Dios. Sí, el punto principal tal vez que debemos grabar en nuestras mentes es yugo desigual. El Señor no lo aprueba. Sí, puede haber sus excepciones, pero yo no tengo que guiarme por esas excepciones. Nuestra regla no son las excepciones. Lo que Dios dice. Ya. No son las excepciones. Sansón, ¿se salvará o no? Está dentro de la lista de los de la fe de Hebreos 11. Y entonces debemos seguir su ejemplo. Nuestro modelo es Cristo. ¿Ya? Los que hicieron lo correcto. José es modelo a seguir. Daniel es modelo a seguir. David en lo correcto que hizo. Es que a la hora de sacar, digamos, las enseñanzas, las lecciones de la Biblia, de nuestros personajes, a lo que yo me refiero de Ruth es, yo no estoy diciendo que el hijo de Noemí hizo lo correcto, no, él hizo lo incorrecto. A lo que estoy refiriéndome es que por el testimonio de él, Ruth se convirtió, ni de la suegra, porque Ruth no era el pueblo de Dios. Y tuvo la oportunidad, la Biblia lo dice, que tuvo la oportunidad porque él le dijo que iba a regresar a su pueblo, que cada uno cogiera su lugar. Tal vez es importante tomar en cuenta que cuando Ruth dice, tu Dios será mi Dios, curioso que no dijo el Dios de tu hijo. ¿Por qué? Tu Dios fue el testimonio de ella, que la llevó a ella, a Ruth. ¿Verdad? Pareciera que el esposo, algún asunto había ahí extraño. El mismo hecho que se hubiera casado con ella, el yugo desigual ya nos indica que andaba mal. Ella se mantuvo firme hasta que se le murieron todos. Ella siempre se mantuvo en los caminos de Dios. Por eso ella leyó el testimonio de Noemí. Por eso le dijo, tu Dios será mi Dios. Bueno, estamos, hermanos. Cerramos por aquí. Continuamos con otras secciones que tienen que ver con la misma doctrina del matrimonio y la familia. Necesitamos entrar un poco en Efesios 5, donde están los principios que deben guiar la relación entre esposo y esposa, principios fundamentales. Igual como Dios en su relación con su iglesia. Los mismos principios son los que deben guiar a la pareja, ¿ya? Pero esto lo estaremos viendo en otra sección cuando veamos Efesios 5, que es uno de las secciones del Nuevo Testamento básicas en lo que es la doctrina del matrimonio y la familia. Por ahora lo dejamos por aquí, que Dios pueda bendecirles mucho y nos reunimos de nuevo en la tarde para la Santa Cena.